Bienvenidos a Tiempo para Aprender de los cursos que ustedes ya conocen, Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que llega a sus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. El día de hoy es un día genial y el tema al cual vamos a hablar también lo es. Aprenderemos un poco sobre cómo era la educación en los siglos XIX y XX. ¿Crees que los profesores de antes son como los de ahora? Si enseñaban los cursos de trigonometría, lengua o inglés, quizás sabes que la universidad más antigua de América se fundó en nuestro país. Bueno, yo estoy súper listo para comenzar con el programa de hoy. No te despegues de tu pantalla porque aquí te va el primer video. Hoy nos toca hablar de educación. Tal vez te venga a la mente tu profe de mate o la directora con su cara de pocos amigos, la chica que te gusta, tal vez todos tus patas o en sí todo tu cole, ¿no? O quizás alguna tarea que tienes que hacer para mañana y ni siquiera has sacado tu cuaderno de la mochila. Ay, ya relájate y ponte en modo mosca porque ahora hay mucho que aprender. Todos los días te levantas bien tempranito para alistarte e ir al cole bien puntual, porque sabes que si no te cierran la puerta y de castigo te mandan a decorar el salón, ¿sí o no? Y tal vez eres de los que reniegan porque te mandan a estudiar cursos como álgebra, trigonometría, química, biología o economía si tú quieres ser artista. O puede que seas de los que les encanta la ciencia, las letras y te interese más bien ser un chancón en mate, ¿no? Bueno, tranqui, te prometo que ahora vas a entender facilito este tema que de hecho lo verás en clase. Ya sabes qué pasó el 28 de julio de 1821, ¿verdad? Ajá, la independencia del Perú, donde el libertador don José de San Martín exclamó: desde este momento el Perú es libre e independiente por... Bueno, eso ya lo sabes, porque supongo que lo sabes. El asunto es que desde ese momento éramos como dice la canción, somos libres. Libres para decidir por nosotros mismos el futuro de nuestro país. Y por supuesto, el objetivo era uno solo, el progreso. Pero para que haya este progreso, no solo en Perú, sino en los demás estados latinoamericanos que iban independizándose, era necesario que la gente esté mejor educada, preparada intelectualmente en economía, política y ciudadanía. Por eso, la fórmula base para el progreso a partir del siglo XIX fue E igual MC. No, Einstein, esta no es tuya. La tuya es E igual MC al cuadrado. Esta fórmula significa educación es igual a más cultura. Al inicio de la República, la gente pituca, la gente de la élite consideraba que la ignorancia del pueblo era una consecuencia de la época colonial y esto tenía que cambiar. Por eso, se creó un sistema educativo que ilustrara a las masas y preparase líderes que gobernaran el país y a la sociedad. Dentro de estas enseñanzas había cosas muy básicas como la alfabetización de las personas, la enseñanza de valores democráticos y el respeto a la ley. De esta forma, se pretendía formar ciudadanos racionales y libres, aptos para participar en la vida política. Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, el objetivo principal de la educación pública fue la alfabetización de los sectores populares. De esta forma, la educación primaria era gratuita y obligatoria, y además se crearon escuelas fiscales donde se repartían útiles escolares. Sin embargo, la educación femenina se caracterizó por enseñar asuntos domésticos, morales y patrióticos. Su finalidad principal fue formar esposas que fueran el sostén social de la familia y por tanto las mujeres no tenían acceso a la educación universitaria. En el año 1828, la Constitución del Perú decía que el Estado se hacía cargo de garantizar la educación primaria gratuita a todos los ciudadanos. Pero esto no se cumplía como se debía, ya que excluía de este derecho a los hijos de esclavos negros o de indios. En 1833, Agustín Gamarra era por entonces el presidente del Perú y fue él quien fundó la Dirección de Educación Primaria como órgano normativo encargado de preparar los planes y programas, así como aplicar un método único de enseñanza. O sea, quería que se defina qué cursos se enseñarían y durante cuánto tiempo. Las primeras universidades públicas en el Perú fueron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho
San Antonio de Abad en Cusco, Santo Tomás y Santa Rosa de Trujillo y San Agustín de Arequipa. ¿Sabías que de todas estas universidades, una de ellas es la más antigua del continente americano? Y esta es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la época colonial, el Cabildo era una institución compuesta por varias personas con autoridad y de jerarquía, principalmente por españoles. La gente del Cabildo quería darle prestigio a la ciudad de los reyes. Por eso, tuvieron la iniciativa de fundar una universidad. Entonces, mandaron al fraile dominico Tomás de San Martín y al ciudadano Jerónimo de Aleaga ir a España y conversar con el rey Carlos V el permiso para fundar una universidad. ¿Qué crees que pasó? Al cabo de un tiempo, regresaron con buenas noticias, con una carta que les daba el permiso. Se creó la primera universidad del continente. Así, San Marcos fue fundada en el siglo XVI, el 12 de mayo de 1551. ¿Sabías que en sus primeros 20 años, la Universidad de San Marcos funcionó dentro de la iglesia de Santo Domingo? Y su nombre no era el que lleva actualmente, sino como el Estudio del Rosario. Las enseñanzas eran de letras y teología hasta 1565, año en que este centro de estudio estaba al borde de la quiebra. Pero en 1571, un grupo de criollos, con el apoyo del virrey Toledo, le arrebató la universidad a los dominicos y se eligió como primer rector no religioso a Pedro Fernández de Valenzuela. El virrey Toledo tuvo la idea de hacer un resurgimiento a la universidad, la cual era conocida como la Universidad de Lima. Por eso, dio la orden de cambiarle el nombre. Así que cogieron 4 papeles donde escribieron los nombres de los 4 evangelios y lo pusieron en una urna. Entonces, vino un niño para sacar un papelito y ¿qué crees? Salió el nombre de San Marcos. Ahora ya sabes que la Universidad de San Marcos no se llamaba originalmente así, sino que era conocida como la Universidad de Lima o el Estudio del Rosario. Y no solo eso, también se mudó en varias ocasiones. Primero comenzó en el convento de Santo Domingo, luego se trasladó al convento de los Agustinos y años más tarde se pasó a la Plaza de la Inquisición, que actualmente es el Congreso de la República. Ahora sí vamos a continuar con el segundo video que trata sobre la educación del siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XIX, las instituciones educativas estuvieron a cargo de empresas privadas y municipales. El Estado solamente se dedicó a establecer la reglamentación educativa, o sea, qué es lo que se iba a estudiar y cuánto tiempo. Las cosas mejoraron bastante bien y a mediados del siglo XIX, al contar con mayores recursos, el Estado tomó el control. Lo bueno de esto fue que aumentó la cantidad de escuelas públicas y también ministerios de instrucción pública. Fueron creándose escuelas poco a poco, hasta inicios del siglo XX. Y fue a partir de la década de 1930 cuando los estados latinoamericanos empezaron a dar educación secundaria y universitaria gratis para lograr la universalización de la educación. A inicios del siglo XX hubo políticos, escritores y otros intelectuales que planteaban la reforma de la educación universitaria al promover una función científica de investigación, y esto se dio por medio del método seminario. La renovación académica con el método seminario consistía en la presentación de un tema por parte del profesor y la discusión de ese tema con los alumnos, quienes se preparaban previamente con lecturas. Esto permitía la participación activa de los alumnos y estimuló a la investigación. La historia de la Universidad Peruana en la República ha pasado por 3 grandes etapas. Primero, en el siglo XIX, su objetivo fue la de enseñar y formar profesionales y desligarse un tanto de la religión. Luego, en la primera mitad del siglo XX, se incentivó a los estudiantes a la investigación científica, promoviendo así muchas innovaciones. Y en la segunda mitad de este mismo siglo, estuvo marcada por la extensión de la demanda de la educación superior. O sea, como más personas querían estudiar en las universidades, obviamente era necesario abrir más universidades. Esto se debió por el aumento de habitantes en Lima y la constante migración hacia las ciudades del país en la segunda mitad del siglo XX. La cosa era así. En 1950
solo existían 4 universidades públicas: San Marcos, San Antonio Abad, La Libertad y San Agustín. Y solo había una universidad privada, la Pontificia Universidad Católica. 10 años después, en 1960, ya eran 15 universidades. En 1985, 46. Y con este aumento de universidades, también el de estudiantes, siendo de 3.370 alumnos en 1940 a más de 350.000 estudiantes en 1985. Alucina qué tal crecimiento, lo que muestra las ganas de muchos chicos y chicas por querer estudiar, ser profesionales y cambiar el país. Muchos jóvenes se tomaron la educación muy en serio. Esto hizo que más y más personas también desearan estudiar en algunas de estas universidades. Al ver esto, a partir del año 1969, el Estado peruano estableció la gratuidad de la enseñanza superior pública. Pero pasó algo tal vez inesperado. Como más gente tenía acceso gratuito a la educación superior, en unos años se notó que esto influía en una baja calidad de la enseñanza. A partir de 1970, las universidades atravesaron una crisis debido a la falta de recursos e intereses políticos de por medio, generándose manifestaciones estudiantiles en muchas ocasiones. Ahora es tu turno. ¿En qué consistió el método seminario? Promover el debate e investigación de los alumnos sobre un tema específico. Generar en los estudiantes interés por los asuntos católicos. Estimular la creación de reformas en la educación superior pública. Estuviste atento. El método seminario buscaba que los universitarios investiguen y debatan sobre un tema que era propuesto por el profesor. Este método surgió en la primera mitad del siglo XX. ¿En qué año se fundó la Universidad de San Marcos? 1551, 1561, 1571. Así es, el 12 de mayo de 1551 se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por iniciativa del Cabildo de Lima, siendo el primer local de funcionamiento algunas instalaciones del convento de Santo Domingo. ¿Cuál fue el objetivo de la educación en la época republicana? Preparar ciudadanos que dirijan al Estado y a la sociedad. Crear una sociedad más democrática en materia educativa. Crear un país desarrollado, con industria y comercio internacional. Muy bien. Los líderes políticos consideraban que la enseñanza de valores democráticos y el respeto a la ley producirían ciudadanos racionales y libres, aptos para la vida política. Hoy aprendimos que durante el siglo XIX e inicios del XX, el objetivo central de la educación pública fue la alfabetización de los sectores populares. De este modo, se hizo gratuito y obligatorio la enseñanza primaria. El 12 de mayo de 1551 se fundó en Lima la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero inicialmente no tenía este nombre, sino que era llamado la Universidad de Lima o Estudio del Rosario. Pero en 1571, por iniciativa del virrey Toledo y por medio de un sorteo, se le cambió de nombre que mantiene hasta la actualidad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A partir del año 1930, los estados latinoamericanos empezaron a establecer la gratuidad en la educación secundaria y posteriormente de la educación superior. Debido al acceso a la educación universitaria y a las constantes migraciones a las principales ciudades del país, muchos jóvenes optaron por seguir estudios superiores. Esto generó mayor demanda de universidades. ¿Te has hecho la pregunta por qué estudiamos tantos cursos en el colegio? Yo le pregunté a mi profesor y me dijo esto: estás en una etapa de aprender de todo, de saber qué te gusta y qué no, y así poder tomar la decisión correcta para elegir una carrera universitaria.
pero hay que tomarlo con calma, para que cuando tengas la oportunidad de conversar con alguien, no quedes en ridículo y puedas responder preguntas básicas de historia, números y ciencias. Ponle buen humor al estudio, si es que no entiendes algo, pregunta. Y si eres un poco tímido, recuerda que cosas grandes nunca se logran con timidez. Recurre a una persona de confianza y nunca pierdas el hambre por aprender cosas nuevas. En conclusión, disfruta tu etapa de colegio que algún día la vas a extrañar. ¿Sabías que Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo? Esto se debe a la importancia de buenos profesores con calidad pedagógica y sensibilidad a los estudiantes. El sistema educativo donde la escolarización empieza a los 7 años. También los centros educativos tienen la libertad para ser más flexibles en cuanto a los cursos que se dictan. La cultura educativa permite el acceso a bibliotecas o cines educativos y la política en materia de educación donde el Estado invierte en educación primaria, secundaria y universitaria. Un modelo educativo que funciona muy bien y que en el Perú podríamos imitar. Ahora ya lo sabes. En el año 1993 se había promulgado una ley que permitió la creación de universidades particulares en nuestro país. Es por eso que en 1998 ya contábamos con 67 universidades. Pero si vamos a comparar esa época con la actualidad, ahora contamos con 140 casas de estudio. Es por eso que nos consideran como el segundo país de Sudamérica con más universidades, claro que por detrás de Brasil, que cuenta con 197. Y ahora sí, chicos, hemos llegado a la parte final del programa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tiempo para Aprender de quinto de secundaria. Estudien, esfuércense para que se saquen un 20 esta semana. Y nos vemos en una próxima aquí en Tiempo para Aprender. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre las características del gobierno militar en el Perú.